Zuleta. Él es economista de Bolivia, experto en litio. Y hace ya desde la semana pasada lo estábamos anunciando esta entrevista, pero la vorágine informativa nos desplazaba. Él estudió en la New School o la Nueva Escuela en Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos, maestro en Economía Agrícola y Aplicada en la Universidad de Minnesota y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Tomás Frías Potosí en Bolivia. ¿Cómo, doctor Juan Carlos, a ver, díganos allá, cómo funciona la cuestión del litio, haciendo un paralelismo con lo que será acá en Sonora, Juan Carlos Zuleta? Me decían que allá tienen todavía una tecnología antigua, o muy diferente al método que se va a utilizar acá. Lo vincularon mucho con lo político que estaba pasando Evo Morales. ¿Qué me puedes decir al respecto del litio? ¿Sí está vinculado con lo político, con lo que ocurrió primero por ahí, Juan Carlos? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a toda la audiencia de México. Muchas gracias por la entrevista. Con relación a las preguntas que me hacen, sobre el tema político, lo que sí quiero mencionar es que el litio es un asunto de mucho interés para el pueblo de Bolivia. Sucede que, de acuerdo a los últimos datos con que se cuenta, Bolivia contaría con los mayores recursos de litio identificados en la Tierra. Esto obviamente es muy importante para el país en la medida en que el litio se ha convertido en un material de enorme trascendencia estratégica para el mundo entero. Con relación a la forma como se produce el litio en Bolivia, primero quisiera indicar que hay dos tipos de... Salida de Evo, doctor, ¿no estuvo vinculada a la salida de Evo o por la explotación del litio como muchos especuló? Obvio, le tengo que preguntar, no es que tenga una teoría algo documentado, pero se leyó, se escuchó mucho eso, que la posible intervención de extranjeros por la explotación de litio hicieron salir a Evo Morales. ¿Es un disparate o sí hay algún vínculo? A ver, bueno, claro que hay un vínculo, ¿no? Hay que recordar, para empezar, que el tema del litio, iniciado por demandas regionales del departamento de Potosí, fue el detonante de una crisis política que se agudizó más adelante. Pero se tiene que dejar en claro que de ninguna manera el litio no fue apoyado por potencia extranjera alguna para derrocar a Evo Morales, que es más o menos el discurso que se ha venido pronunciando desde las esferas vinculadas al expresidente. Lo que sucedió fue que sencillamente el tema del litio fue muy mal atendido por el anterior gobierno, y esto motivó una demanda regional muy fuerte que se canalizó en los meses previos a las elecciones, ¿no? Las cosas se dieron porque se tuvieron que dar de esa manera. O sea, el tema del litio se complicó unos meses antes de las elecciones, debido a que el anterior gobierno selló un acuerdo con una empresa alemana en diciembre del 2018, ¿no? Mediante el cual prácticamente se entregaban los recursos más ricos del Salar de Uyuni a una empresa alemana sin experiencia técnica ni capacidad financiera. Y además por 70 años, ¿no? Esto era absolutamente inaceptable. Adicionalmente, se mencionaba en este acuerdo que Potosí, el departamento donde se encuentran estos yacimientos, no recibiría nada a cuenta de regalías. Tampoco habría ninguna transferencia tecnológica. La salmuera residual que se utilizaría para obtener el óxido de litio sería entregada a la empresa mixta a precio de costo. En fin, había un montón de razones por las cuales Potosí no estaba de acuerdo con este contrato. Ese es el motivo principal por el cual Potosí hizo su reclamo, y esto coincidió con el periodo preelectoral. Esto agudizó un voto castigo, ¿no?, que el departamento de Potosí propinó al partido del anterior gobierno, y a partir de ahí el litio se convirtió en el detonante de una crisis social y política. Pero recalco nuevamente,
En ningún momento hubo una potencia extranjera que estuviera por detrás, Estados Unidos o algo parecido, que es más o menos el discurso distorsionador de la información que ha venido manejando el expresidente Morales a lo largo de este tiempo. Bien, ¿cuál es la influencia que tiene el litio en Bolivia, por ejemplo? ¿Para qué se usa ya? ¿Cuántas minas hay, por ejemplo, de litio en Bolivia? Bueno, quisiera empezar indicando que el litio que se empezó a producir en cantidades muy pequeñas en Bolivia proviene de un yacimiento distinto al tipo de yacimientos que México contaría en este momento en la región de Sonora, en la medida en que estamos hablando de yacimientos de litio en salmueras en Bolivia. En el caso del litio en Sonora y en otras partes del mundo, estaríamos hablando de litio en roca dura, ¿no? En particular en México lo que hay son yacimientos arcillosos, ¿no? Pero que son cuya explotación es muy parecida a la explotación en yacimientos tradicionales en roca dura. En el caso boliviano, el tipo de yacimientos no da para ese tipo de explotación, lo que conduce a una explotación distinta basada en, de acuerdo a la tecnología clásica, el uso de piscinas de evaporación solar. Lo que se hace en Bolivia es bombear la salmuera, que viene a ser una especie de agua de sal mucho más concentrada que el agua de mar, a unas piscinas de evaporación solar, donde estas salmueras son depositadas y se deja al sol que haga su trabajo durante muchos meses, en el caso boliviano durante algunos años. Esto debido a que las tasas de evaporación solar en el Salar no son las más altas de Bolivia y hay entre 2 hasta 4 meses del año en que tenemos lluvia, en cuyo tiempo no existe ningún proceso de evaporación y todo el proceso resulta interrumpido. Esta es una tecnología, en mi opinión, bastante precaria, antigua, que data de la década de los 70, 80, que fue aplicada por primera vez en 1980 en Chile, y se ha venido aplicando en Chile y en Estados Unidos principalmente, ¿no? A partir de los 90 se aplicó por primera vez en Argentina y también en China, ¿no? Esta es una tecnología muy precaria, como le decía, porque conduce a la obtención. ¿Cuándo se explota en Bolivia? ¿Desde cuándo está presente? El litio, bueno, el proyecto del litio arrancó en 2008, okay, ¿no? Pero la estrategia estaba compuesta de 3 fases. La primera, una fase piloto, la segunda, una fase a escala industrial, y la tercera, una fase de industrialización. En cuanto a la primera, para el 2013 aproximadamente ya se contaba con la primera planta piloto de producción de carbonato de litio. Pero esta planta aún hasta ahora no ha alcanzado todavía su capacidad máxima de producción, que vendría a ser alrededor de 480 toneladas al año. Hay que entender que esta es una cantidad muy pequeña de producción en comparación con la cantidad total de litio que se produce, que bordea las 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente al año en el mundo entero, ¿no? Por lo tanto, Bolivia produce muy poco litio por ahora, ¿no? Y hasta ahora, a pesar de los 11 años de maduración del proyecto, solamente ha alcanzado una fase de producción piloto y todavía no ha empezado a producir a nivel industrial. Hay que entender que por producción industrial se entiende una producción de al menos 5.000 toneladas al año de algún material o de algún mineral. En este caso, como le explicaba, Bolivia no ha superado las 250 toneladas al año, que es el dato que se tiene para la producción de carbonato de litio el año 2018. Muy bien, estoy hablando con Juan Carlos, Juan Carlos Zuleta, economista boliviano experto en litio. Juan Carlos, ¿qué riesgos hubo allá en la explotación del litio? ¿Algún riesgo y alguna advertencia que nos puedas hacer acá a Sonora de cómo se usa el litio allá, o tanto en materia ambiental como en materia económica también?
A ver, el tema ambiental es un poco más complicado en el tipo de explotación que se realiza en Bolivia, Argentina y Chile, y también en alguna medida en China. Debido a que, como le explicaba, el litio que se encuentra en forma de, que se encuentra contenido en un agua de sal muy concentrada, es bombeado a piscinas de evaporación solar. Estas son piscinas de enorme extensión territorial. Estamos hablando de hectáreas de extensión de estas piscinas, por lo que, como usted comprenderá, el control ambiental es muy difícil, ¿no? Porque, claro, sí estamos hablando de depósitos enormes de aguas de sal en piscinas de enorme extensión territorial. Es muy difícil cubrirlas, es muy difícil hacer un manejo ambiental adecuado. Por lo tanto, esto ha motivado, además de otros efectos nocivos que afectan a la sociedad, que tiene que ver, por ejemplo, con el agua, ¿no? Porque se ha comprobado en el caso de Chile, por ejemplo, que a pesar de que estas son aguas de sal, que no se usan directamente en el consumo humano, producen un desequilibrio hidrogeológico en la zona circundante a los salares, ¿no? Esto está motivando el interés por descubrir y aplicar nuevos métodos de explotación del litio en salmueras. Ese es el caso de Bolivia. En el caso de México, yo entiendo que la explotación va a ser un poco más proclive a la producción minera clásica en roca dura, ¿no? Que probablemente supondrá la utilización de algún tipo de concentración a través de procesos de flotación, en algunos casos lixiviación, el uso de algunos químicos, obviamente la construcción de un ingenio que permita concentrar el mineral y finalmente refinar ese mineral para convertir el mineral que se produzca ya sea en carbonato hay menos o riesgo. hidróxido. Hay menos riesgo aquí. Yo pienso que sí, ¿no? En la medida en que se pueda confinar el proceso a un lugar determinado y se pueda controlar los impactos ambientales de manera más adecuada. Uh-huh. Juan Carlos, entonces, ¿cuáles son los beneficios del litio que traería aquí a la zona, por ejemplo? Bueno, los beneficios del litio pueden ser enormes. En principio me gustaría, informar al pueblo de México acerca de la importancia de los recursos de litio encontrados en Sonora. En este tema del litio, como quiera que se ha convertido en un mineral de moda, se podría llamar así, hay también mucha especulación y esta especulación conduce a la distorsión de la información respecto a la importancia real de los yacimientos que se van encontrando. En el caso de México, lo que quisiera mencionar es que, sin duda, de acuerdo a los últimos datos que he podido recabar, el yacimiento encontrado en Sonora, en México, sería el yacimiento de litio en roca dura más grande del mundo, ¿no? De acuerdo a los datos que yo tengo, había un total de 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente en Sonora. Esto se tiene que convertir en litio metálico equivalente, con lo que se reduce a 1.65 millones, ¿no? Ahora, hay que aclarar aquí que estos son los mayores recursos de litio en roca dura del mundo, en una mina en particular, que es la mina encontrada en Sonora, pero obviamente no son los yacimientos de litio más ricos de la Tierra, o más importantes de la Tierra. Le explico. Como le decía, ¿cuál serían las recomendaciones al hacer el yacimiento, ojo, porque este es un dato, dice, ¿cómo podemos decir que es el yacimiento de litio más importante del mundo, el más grande, con 8.8 millones de toneladas? Es decir, ¿cuáles son las recomendaciones entonces? Si vamos a tener el más grande del mundo, ¿de acuerdo a qué?
a otros yacimientos? ¿Tenemos más carbón entonces aquí de litio o para explotarlo? ¿Y cuáles serían las recomendaciones si es así? No, le explico un poquito. Lo que sucede es que hay dos tipos de yacimientos, ¿no? Ajá. La mayor cantidad de yacimientos se encuentran en salmuera, ¿ya? El litio en roca dura digamos, se encuentra en menor proporción. O sea, el litio en roca dura se encuentra no solamente en México, sino en Australia. Ajá. Pero el lugar, la mina de litio más grande del mundo estaría en México. Pero eso no quiere decir que México, como estado o como país, cuente con los mayores recursos de litio en roca dura del mundo. Australia es el país que tiene la mayor cantidad de recursos de litio en roca dura del mundo. Pero en términos de minas, es decir, lugares específicos, sí, México estaría en primer lugar. Pero esto se tiene que comparar con los yacimientos en salmueras, que es el otro tipo de yacimientos. Que la de Sonora, Y pues no, en México cuanto a estaría, los pero estamos hablando yacimientos de Sonora, pues no, obvio, por eso estamos hablando, nosotros seríamos en Sonora el primer lugar en el mundo con este yacimiento de roca dura, ¿sí? en roca dura, Por exactamente. eso, ¿cuáles son Pero las que no son los más recomendaciones? importantes. ¿Cuáles son las recomendaciones por el tiempo, doctor? ¿Cuáles son las recomendaciones para las autoridades, para los habitantes, para los especialistas de lo que viene? Porque esto sería, pues, vaya, una atracción mundial muy importante. ¿Qué recomienda para lo que viene en Sonora? Bueno, la aplicación más importante del litio en este momento es en baterías, ¿no? Y particularmente en baterías para vehículos eléctricos. Como todos sabemos, México tiene una industria automotriz importante, entonces esto podría tener un efecto interesante en la producción de vehículos eléctricos en México para el resto del mundo, para México y para el resto del mundo. El mercado latinoamericano también podría ser un mercado interesante para este tipo de vehículos. Esto podría generar un movimiento económico interesante para la zona de Sonora y el resto del país. Eso es muy importante. ¿Pudiéramos ser potencia mundial entonces en cuanto a surtir, a administrar, vaya, a producir baterías para carros eléctricos, por ejemplo? ¿Pudiéramos ser potencia mundial? No, claro, sí, claro que sí. La ventaja de México es que ya cuenta con una infraestructura para producir vehículos a combustión interna. Hoy en día, prácticamente todos los fabricantes de automóviles a combustión interna están migrando hacia la producción de vehículos eléctricos. La experiencia previa de México es importante y esto podría generar una posibilidad interesante de desarrollo para México. Pero lo que quisiera aclararle es que esos 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio se traducen solo en 1.6 millones de litio metálico. Eso se tiene que comparar, por ejemplo, con los 14.8 millones de Argentina, los 9 millones de Bolivia o los 8.5 millones de Chile, ¿no? Ese es digamos, el punto de comparación al que quería hacer referencia. O sea, son importantes los recursos de México, pero no son los más importantes de la Tierra. En global, cuando se habla de los dos tipos de yacimientos, salmueras y roca dura. Ujú. Oye, Juan Carlos Zuleta, él es especialista en litio desde Bolivia. Para cerrar entonces por el tiempo, la recomendación es esa, los sectores, a ver, porque Sonora pudiéramos ser esa potencia mundial. El mismo representante aquí de Bacanora Minerals nos dijo, Manuel Cubillas, la semana pasada, que hay un plan incluso de extender fábricas también hacia Hermosillo. De baterías. Tendría que aprovechar entonces la economía sonorense, fábricas y una cadena productiva que extendiera más allá de Bacadehuachi, donde va a ser el yacimiento. Vaya, todo el estado pudiera estar amalgamado o relacionado con esta Sí, actividad no, económica, ¿sí? claro que sí, ¿no? Como le decía, el principal rubro de aplicación tiene que ver con baterías. Las baterías no solo sirven para vehículos eléctricos, también sirven para sistemas de almacenamiento energético, ¿no? Acoplados a plantas de generación de energía solar o eólica, ¿no? Entonces, todo eso sería viable a partir de, digamos, el florecimiento de una nueva industria de baterías en México.
Obviamente para construir o fabricar baterías se requieren otros materiales. El litio es solamente digamos, un material pequeño en términos de cantidad. Pero obviamente no pueden haber baterías de litio sin litio, ¿no es cierto? Y ahí la importancia de contar con este material. Obviamente muchos países desarrollados ya producen este tipo de sistemas de almacenamiento energético y lo que hacen es definir claramente su cadena de provisión de insumos, ¿no es cierto? No es necesario contar con todos los insumos para producir algo, como usted debe saber. Hay países que prácticamente no tienen insumos y los importan. Este es el caso de Japón, que es uno de los países más desarrollados y no cuenta con materias primas, ¿no? Entonces eso no debería ser un impedimento. Obviamente hay que armar una cadena de producción de insumos y obviamente una cadena de valor hacia adelante que tiene que ver con la producción de productos intermedios y productos finales o productos terminados que vienen a hacer transformación de materias primas en bienes diferentes. Pues muy interesante, Juan Carlos Zuleta, él es economista de Bolivia, experto en litio. Te agradezco mucho y te pido mantenernos en contacto para lo que viene, porque esto apenas inicia y creo que las autoridades no han dimensionado, tanto a nivel nacional o local, de lo que pudiera venir y cómo se pudiera aprovechar todo esto, aunque esté explotada por ingleses, chinos y australianos. Esto debe de dejar una cadena productiva y yo creo también, pues, trabajar en conjunto para extender la producción que puede poner a Sonora en el mundo como productor de baterías. Te agradezco mucho. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Estamos en contacto. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa. Lo hace por Facebook, lo hace por teléfono, lo hace en proyectopuente.com.mx. También en YouTube, y es también muy fácil, en pantalla plana se va a YouTube, le pone Proyecto Puente, se suscribe y ya desde su casa nos puede ver, u oficina o tablet, como YouTube, de manera cómoda. Está escuchando en el Facebook, se puede ir escuchando en sistema Bluetooth de su carro o baje la aplicación en TuneIn. En la Apple Store tiene iPhone, en la Apple Store para su iPhone, Apple Store tiene Android, en Google Play y se va escuchando en su auto o bien en proyectopuente.com.mx, como lo hace muchísima gente en el trayecto a la oficina, en radio digital y ya llegando a su oficina. Corte y volvemos. Los 45 gobernadores investigados